Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Continuamos con un nuevo contenido dentro del módulo de Financial Reporting Analysis. Recordamos, estamos inmersos dentro de lo que es el concepto de Long Lived Assets. Hemos estado trabajando conceptos como amortización, depreciación, un poco las tipologías, un poco el entendimiento de cuál es el esquema general, en qué casos debemos de trabajar pues con la amortización, en qué caso debemos de trabajar con la depreciación y bueno, pues determinadas características contables que nos iban a facilitar pues el entendimiento de cómo íbamos distribuyendo los costes a lo largo de los distintos periodos en los cuales la empresa tiene que hacer pues obviamente la contabilidad. Hablábamos concretamente de la depreciación, pero que tiene una relación muy grande con lo que es el concepto de la amortización. Al final lo único que va a variar es el tipo de activo que vamos a utilizar, pero la metodología es prácticamente la misma, salvo pequeñitas excepciones, y por lo tanto, pues bueno, creo que además es un concepto que ya hemos trabajado. De hecho, estaba revisando otros vídeos del canal y lo que es el cálculo de la depreciación, tanto acelerada como el straight line method, hay ejercicios ya, por lo tanto, podéis revisar un poquito todo lo que es el concepto de, si no recuerdo mal, cuenta de pérdidas y ganancias, en las que tenéis pues cómo se realiza todo el cálculo y bueno, que a priori tampoco era muy complicado. Sí que es cierto que en este apartado de Long Lived Assets nos añaden una metodología nueva, que es la de la unidad de producción o la unidad de producto, que lo que viene a ser es el mismo concepto con respecto al straight line, utilizando lo que se conoce como valor residual, que lo tenéis aquí, y lo que básicamente hace es ir depreciando, pero no en función de los años, sino en función de de las unidades producidas. Pongamos que pues este activo pues tiene un total de vida útil de producir pues 1000 unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Que ese valor yo lo voy a ir descontando en función de qué, en función de las unidades que yo he podido, pues en ese caso, producir durante ese periodo contable. Y así poco a poco yo ya sé durante cuántos años y obviamente cuál es el coste que tengo que asignar a cada uno de esos periodos. No me voy a parar mucho porque creo que es un concepto bastante sencillo, es aplicar el número de unidades frente al número total de unidades que pudiese producir durante su vida útil y simplemente recordad que salvage value se refiere a valor residual. Otro concepto importante, obviamente, que en el Accelerated Depreciation Method tenemos como resultado, por una parte, el pre-tax income, el tax expense, net income y net profit, pues que obviamente, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que van a ser menores en los primeros años. ¿Por qué? Porque estoy cargando de mayor gasto al principio. Si tengo mayor gasto, lo que es normal es que mi net income sea inferior. Si tengo un net income inferior, obviamente el gasto, o en este caso el income antes de taxes y luego obviamente los gastos que voy a tener que pagar o la salida de caja que va a tener que salir en concepto de tasas, de impuestos, pues obviamente siempre será menor. ¿Menor cuándo? Pues obviamente en los primeros años, porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no voy a tener ese gasto porque ya lo habré amortizado durante los primeros periodos y a partir de ahí, pues bueno, puedo trabajar con total normalidad. Interesante también saber que en el cómputo global los resultados son los mismos, o sea, nos va a dar al final de toda la partida por los mismos resultados en un lado y en otro. Otro concepto importante dentro de lo que es la depreciación es que existe una metodología o sobre todo una forma de registrar esa depreciación, mejor dicho, que depende también de los estándares. Como veréis, pues los estándares nos acompañan durante toda la vida de la contabilidad o nos van a acompañar durante toda nuestra vida como analistas CFA, y es que existen distintas formas de hacer las mismas cosas. Pensad que yo a lo mejor tengo pues un determinado activo que yo puedo considerar de forma global, de forma completa, o lo que puedo hacer es descomponerlo en lo que se conoce como componentes, valga la redundancia. Es decir, que yo voy a poder dividir en distintas partes las depreciaciones unitarias de cada uno de los componentes de ese activo global. Ahora lo explicamos. En el caso del estándar internacional, requiere que cada componente sea depreciado de forma independiente. Es decir, pongamos que yo tengo, pues no sé, una vivienda o que tengo un coche, ¿vale? Por decir algún ejemplo así a bote pronto. Pues ¿qué significa? Que cada componente va a sufrir una depreciación. ¿En función de qué? En función de su vida útil, en función de la metodología. Eso sí, el cómputo o el método utilizado para todos esos componentes siempre va a tener que ser el mismo.
No obstante, a lo mejor un sistema eléctrico se puede depreciar, o en este caso su vida útil puede ser de 5 años, y a lo mejor el de, pues no sé, sistemas de otro tipo, pues su vida útil es de 10 años. Eso no implica que yo tenga que utilizar el mismo método en ambos, independientemente de que la depreciación, por porcentaje o por lo que sea, de cada año sea distinta. Y luego en el caso del estándar americano, yo lo que puedo hacer es coger pues, toda esa vivienda o todo ese activo y depreciarlo de forma global. No tengo que no tengo que descomponerlo por partes. Esto es un concepto importante, tampoco se mete el CFA a calcularlo, pero no obstante, pues creo que viene bien entender a qué se refiere con depreciación por componente, por decirlo así. Otro elemento clave, pues obviamente es el de entender lo que significa vida útil. Y otra también es entender lo que significa el valor residual o salvage value, que lo hemos comentado antes. Ojo, bueno, esto al final es un poco de cajón, ¿no? Que obviamente los cambios en esas dos variables no es que pueden afectar, sino que van a afectar considerablemente a los resultados contables de la compañía. En función de si yo estiro el chicle y yo mi vida útil pues la consigo alargar, y en función del valor residual que cada uno de esos activos, pues o bien porque su calidad sea mejor, o su calidad sea peor, o que se dé un golpe, o no sé, al final ese valor residual o ese valor por el cual a mí me lo podrían comprar una vez ya terminado su vida útil, puede variar muy mucho en qué, en lo que hemos dicho anteriormente, en el pre-tax income, tax expense, net income, net profit margins, bueno, al final todos los conceptos que hemos trabajado. Y luego, obviamente, entender también que esto, pues, en mi caso sería la española, pero entender que determinadas categorías de activos, pues están o dependen de la legislación de ese país, ¿no? A lo mejor hay tablas de amortización o de depreciación que nos dicen que un inmueble pues se amortiza o se deprecia en X años, luego otro activo distinto en 10, otro activo diferente en 3, bueno, al final aquí pues tenemos unas tablas que debemos de seguir y cada legislación pues puede optar por un lado o por otro. Y entonces esto, pues bueno, es interesante que lo sepamos o que estemos al tanto, sobre todo porque independientemente del estándar que estemos siguiendo, esas reglas fiscales, si yo tengo una empresa que está residiendo en España, pues se le aplicarán las leyes fiscales, obviamente, españolas. Y luego, si no recuerdo mal, este sería uno de los últimos métodos con los que yo, en este caso con los que podemos trabajar y los que hemos estado revisando dentro del CFA, que es lo siguiente. Y es obviamente el criterio con los cuales pues estos costes, estos activos, su valoración, pues obviamente son recogidos dentro del balance. Recordad que aquí teníamos dos elementos clave. La primera es cuál era, por una parte, determinar los costes de adquisición, lo que me estaba costando incorporar ese activo al balance, y segundo, cómo yo iba a reconocer, o lo que se conoce como allocation, todos esos costes. Esto sería la salida de caja, y esto es yo cómo lo voy ordenando o cómo lo voy distribuyendo en el segundo punto a lo largo de todos los años y de esa vida útil que ya hemos hablado. En primer lugar, cuando nos referimos a long live assets, muy importante entender que a la hora de recogerlos en el balance, a priori, siempre nos vamos a referir como lo que se conoce como historical cost, ¿vale? El historical cost, luego lo hablaremos, vamos a trabajarlo, vamos a darle pues bastante caña porque de hecho toda la contabilidad en este aspecto está orientada a lo que se conoce como historical cost, y a ello le tendremos que reducir, por una parte, la depreciación, aquí sobre una I, acumulada, en el caso de que esté en el primer periodo, pues no hay que quitarle nada, y luego los impairments, que son pues deterioros que puede tener cualquier activo por la razón que sea. Ahora hablaremos también de los deterioros, porque nos vamos a centrar largo y tendido de cómo se registran, si ese deterioro luego, por las características de ese activo, pues de alguna manera se puede salvar, es decir, si a lo mejor yo tengo un deterioro por, pues no sé, porque el activo ha perdido valor, pero luego en el futuro pues se revaloriza de nuevo, ¿cómo lo voy a registrar? Y eso lo vamos a ver también. Y luego, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? El criterio que se debe aplicar en función del estándar que estemos siguiendo. Aquí lo que se nos permite a través del estándar internacional es que se permite disponer de una alternativa que se conoce como Revaluation Method, ¿vale? Este sería el criterio general, en el que hablamos que dentro del balance siempre historical cost menos depreciación acumulada menos deterioros que pueda sufrir. No obstante, dentro de las leyes internacionales o del estándar internacional, se nos permite reconocer en función de qué, de lo que se conoce como su fair value, o el valor de mercado,
por hacerlo sencillito, no tiene más. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un activo que si a lo mejor está cotizado o si tiene un mercado muy líquido donde hay transacciones prácticamente todos los días, no hace falta que yo me vaya al coste de adquisición menos los costes de instalación, que es lo que se refiere al historical cost, sino que me puedo ir a su fair value o al valor de mercado. Valor de mercado. Y yo puedo ir actualizando año a año cuál es el valor de mercado de ese activo. Pues podría ser un coche de segunda mano, es decir, podría tener comparables suficientes para saber cuál sería el valor justo, el valor por el que nos pagarían dinero por deshacernos de ese activo en ese momento. Aquí os he puesto una nota, entendemos por valor razonable su valor de mercado, el valor que un tercero estaría dispuesto a entregar por él en condiciones normales de mercado. Por eso os digo que muchas veces si estoy trabajando con activos que son parecidos, como puede ser un coche de una determinada gama, con unas determinadas características, sí que existe mercado suficiente como para que yo pueda hablar de cuál es el precio justo por el cual me pueden dar y evitarme tener que ir por pues, los criterios generales que son historical cost, lo que me ha costado menos la instalación, depreciación menos deterioros. Otra cosa súper importante, obviamente si yo estoy evaluando ese activo y por lo que sea el año siguiente sí que ha existido un deterioro, es decir, vale menos que lo anterior, la empresa debe de registrar esa pérdida ¿dónde? Pues obviamente en la cuenta de pérdidas y ganancias y ajustar la amortización de los siguientes. Obviamente, si yo tenía un activo que vale 100 y al año siguiente pues vale 80 sin haber tocado nada o en este caso sin tener en cuenta la depreciación o amortización que esté sufriendo ese activo, yo tengo que ir ajustando y lo que antes a lo mejor si es una vida útil de 5 años, pues en vez de 20, 20, 20 tendré que ajustarlo a estos 80. ¿Vale? Tampoco es que sea muy complicado, simplemente que lo entendamos y a lo mejor en este caso pues pasaría a unos 16 cada año. ¿Vale? O en el caso de que queden 4 años, pues iría ajustando. Y luego por último, ¿qué puede pasar? Que por lo que sea, pues a lo mejor ha sido un coche que por las características que sean está súper valorado y que en vez de el precio ir para abajo ha ido para arriba. Pues también debo de registrarlo, obviamente. En este caso, en vez de registrarlo como una pérdida, lo que debo de hacer es lo que se conoce como un revaluation surplus, que es como una ganancia por revaloración, y lo debo de añadir, ojo, aquí ya no estamos hablando de cuenta de pérdidas y ganancias, sino que estamos hablando de equity, patrimonio neto. Esta es la que va a compensar la parte de, obviamente, en el caso de los assets, esto tenemos liabilities más patrimonio neto. Este aumento de los assets quedaría compensado con lo que se conoce como revaluation surplus en la parte derecha de nuestra ecuación. ¿Vale? Pues bien, lo vamos a dejar aquí. Sé que he ido un poquito rápido, pero creo que los conceptos que vienen en las siguientes sesiones, pues vamos a tener que machacarlos un poquito más y me quiero dejar pues algo más de espacio. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Bueno, en este caso te voy a dejar en la parte de abajo también el enlace al blog de Rankia, donde creo que pues bueno, vas a poder encontrar todas las diapositivas. Por mi parte, pues como os digo siempre, si te gusta el contenido, te puedes quedar suscrito. Y por mi parte, pues como os digo siempre, un placer por vuestras visitas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.